Y gracias por regresar, gracias por estar con nosotros. Y miren, lo prometido es deuda. Tenemos un invitado de lujo. Él es el doctor Jorge Valladares Sánchez, que déjenme nada más les digo como que qué estudió, porque la entrevista va a estar hacia donde él quiere llegar. Miren, es doctor en ciencias sociales, doctor en derechos humanos, maestro en psicología, especialista en psicología clínica infantil, licenciado obviamente en psicología, licenciado en derecho. Él tiene diplomados en políticas públicas, en mercadotecnia, en comunicación política, en atención ciudadana, en estrategia de medios. Él ya fue consejero del Instituto Electoral de Yucatán, si no me equivoco, y lo tenemos con nosotros al buen Jorge Valladares. Jorge, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, tocayo. Un placer estar en tu programa y pues a través de ello en contacto con tanta gente querida de allá del norte, de Coahuila y de Durango. A ver, en este camino así rápido, tú quieres llegar a ser consejero del INE. ¿Por qué Jorge Valladares quiere ser consejero del INE? Tan sencillo como eso. ¿Por qué quieres ser? ¿Por qué quieres llegar ahí? Porque este tipo de organismos se hicieron y se prometieron pensando en que ciudadanos de a pie como tú y como yo íbamos a estar allí para tomar decisiones como las toman los ciudadanos como tú y como yo. Básicamente por eso tengo la fortuna de pues tener alguna preparación y eso en algún sentido avala que pueda hacer el trabajo correctamente como he tenido ya la oportunidad de hacerlo. Pero más que eso que pueden hacer varias personas, un ciudadano que vive la vida cotidiana con los problemas del diario, de la escuela de los hijos, de vivir con lo que uno gana del trabajo, luchándole, tiene que estar en esos puestos para que las decisiones que se tomen realmente sean sensibles a la gente y no solo a las formas y no solo a los intereses. Por eso, amigo. Jorge, a ver, ahorita, en la etapa en la que están de selección, ¿en qué etapa te encuentras tú? Bueno, este proceso un tanto apresurado, pero hasta el momento digamos que aceptable, inició por entregar una serie de documentos que demuestren pues ahora sí que la trayectoria, para qué uno pretende llegar ahí, y pues las credenciales que uno trae, ¿no? Esa etapa pues ya la superamos, más de 500 personas intentaron registrarse, al final presentamos, porque pasamos esa etapa, 350 aproximadamente un examen que bien que mal, pues de alguna manera permitía filtrar entre el que entiende el tema electoral y el que no, y en el camino se quedaron varias personas y logramos pasar después una revisión de realmente esos documentos que entregamos ya con detalle de algo que le llaman idoneidad, o sea, si uno realmente puede desempeñarse en el cargo. Y actualmente soy uno de los 100 que están en esa condición para en estos días, entre hoy, mañana y pasado, ir a una entrevista con el comité evaluador y que se pudieran elegir de ahí a 15 personas que digamos que van a la final. Entonces yo estoy entre estos 100 que serán entrevistados para esa finalidad. Ahora, el INE, ¿cuántos va a integrar de toda esta cantidad de gente? 3. Todo esto es para nombrar a 3 consejeros que sustituyen a los 3 que acaban de retirarse. Ahora, yo no te quiero hacer una pregunta que pueda ser utilizada. Tengo muchas preguntas porque la verdad yo sí tengo sospechosismo en el nuevo INE, pero no te quiero hacer una pregunta que pueda lesionar tu examen, que van a agarrar un pedacito, tú andas diciendo esto, tú andas diciendo lo otro. Entonces, ¿para qué te pregunto cosas dificilonas del INE? La ventaja de ser un ciudadano es que uno puede responder lo que sea porque no tiene compromisos con nadie. Así que esa que no me quieres hacer, pregúntamela, por favor, porque sé que es la buena. ¿El INE tiene tendencia o no tiene tendencia? Pues mira, es ese el punto exacto.
Yo, cuando me preguntan cuál es el reto actual del INE, lo que afirmo es que tendríamos que lograr que la ciudadanía, la gente, el pueblo, como tú le quieras llamar, nuestra gente, valore al INE como suyo, no importa quién esté en el gobierno. ¿Qué pasó? Cuando estaban unos en el gobierno, esos seguidores de aquellos decían que el INE estaba bien y los contrarios decían que era una porquería. Cambia de gobierno y lo contrario. Entonces la gente que antes defendía al INE ahora lo ataca y la gente que antes acusaba al INE ahora dice que está funcionando bien. Eso tiene que dejar de pasar porque el INE nació para ser autónomo y por eso tiene que ser de ciudadanos. En ese sentido, está cargado, pues, la forma en la cual se elegían antes a los consejeros. La Vox Populi decía que era con cuotas de partidos. La forma en que ahora se está planteando el ejercicio dice que es una evaluación, pero que la hacen pues con puras personas que simpatizan con el gobierno actual. Eso es lo que se dice. Quien llegue es lo que va a hacer la diferencia, porque es en las decisiones que se toman, en los votos que se dan, donde realmente se aprecia si alguien piensa como ciudadano, piensa como funcionario o piensa como militante de un partido. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo, obviamente, casi en que desaparezca el INE? Yo, no, precisamente porque fíjate que de las pocas cosas que pintaban mejorar en el país, es el INE uno de los mejores representantes. No estaba del todo bien y desde luego que en la estructura se planteó una línea y hubo desviaciones en algunos sentidos y en otros avanzaron correctamente. Estábamos a punto de lograr avanzar hacia una democracia plena, visible, creíble, y en eso, pues los tropiezos de la política en general dieron lugar a demasiados cuestionamientos, pero la necesidad de los órganos autónomos, traduzco, órganos de ciudadanos, realmente es vital para que podamos transitar hacia una democracia creíble por todos, no por los que ganan, sino por todos los que juegan el juego, y que la ciudadanía sepa que por quien quiera que haya votado, finalmente el resultado refleja lo que la mayoría quiso. Parece sencillo de decir, pero en la maquinaria que se articula, pues ahí está el detalle, ¿no? Oye, ¿a qué crees que se deba, tocayo, el hecho de que aquel IFE que nació con Waldenberg y aquella lucha que se hizo y que ganó un gran prestigio, se ha ido demeritando? O sea, ¿qué ha pasado en toda esta historia IFE-INE como para ir perdiendo credibilidad? ¿Qué pasó? Pues básicamente dos cosas. Una, que en algún sentido no es responsabilidad del INE. Al árbitro siempre se le juzga fuerte, ¿no? Los jugadores están ahí para ganar y juegan el juego que saben jugar, y el árbitro pues es en muchos sentidos un obstáculo para algunas de las formas incorrectas en las cuales pretenderían jugar si se les permitiera. En ese sentido, el que gana, gana por sí mismo, y el que pierde, pierde por el árbitro, ¿no? Hablando futbolísticamente o en cualquier deporte. Y pues en la democracia pasa algo similar. Hay una evaluación dura del árbitro, decida lo que decida, siempre alguien va a estar en desacuerdo. Eso pues no es responsabilidad del INE, es el papel que le toca. Pero por otra parte también existe algo que se llama institucionalización, ya hablando así más rimbombantemente, que quiere decir que las personas que entran a un proyecto, a una institución, toman las normas, se las creen y en adelante ya no se fijan tanto en la realidad como en las normas mismas. Y eso quiere decir que va dejando de ser permeable, sensible o dialogante con la gente. Entonces el INE, que empezó con un trazo innovador, que empezó con un trazo que realmente ofrecía algo directo a la ciudadanía, empezó a seguir formas cada vez más complejas y estructuras cada vez más complicadas, y perdió en alguna medida sensibilidad a escuchar a la gente y sus procesos normales. Y pues en algún sentido es lo que yo he estado trabajando en todos estos años dentro de este terreno, ¿no? La necesidad de la educación cívica y de la participación ciudadana, pero no nada más para ir a votar, sino ser parte de todas las decisiones que toma el gobierno. Oye, Jorge, y está aquí de testigo Benjamín. Venga. Una de las cosas que yo siempre critiqué
del INE de Lorenzo Córdoba era, fíjate, siguiendo con el tema de que el árbitro en un partido de fútbol, el mejor árbitro es el que no se nota. Exacto. Es el que deja fluir el proceso, en este caso un juego de fútbol, sin notarse. Pero en la época de Lorenzo Córdoba había más notas de él que de los partidos. Si fuera un partido de fútbol, era más importante el árbitro que los jugadores y que el partido en sí. Siempre critiqué eso. Incluso hicimos una medición, ¿te acuerdas, Benjamín? Una medición de que todo el tema era el INE. Oye, ¿y qué partidos están compitiendo, güey? No, pues no sé, porque todo el tiempo se lo lleva el INE. Y el INE esto, y Lorenzo de esto, y ya le contestó, y ya le dijo, era un protagonismo exacerbado. O sea, con Lorenzo Córdoba era él, y luego él, y al último él. Y entonces ya al último decíamos, oye, ¿y este señor que es árbitro, de qué partido es árbitro? Pues ya ni sabemos si las propuestas de partido ni nos interesan. Todos los tiempos, todos los micrófonos, todas las entrevistas se las lleva él. Entonces, ahorita el tema es el árbitro, no el juego de fútbol. ¿Te acuerdas, Benjamín, que le echábamos mucha carrilla a Lorenzo? Pues, ¿ahora qué dijo Lorenzo? ¿Y ahora qué trae Lorenzo? Pues era Lorenzo. Oye, pero está jugando el Atlas contra el Necaxa. No, nos vale madre quién esté jugando. Es Lorenzo. ¿Te acuerdas, Benja? Adelante, Benja, pregúntale algo al buen George. De hecho, ¿qué tal, estimado Jorge? Hola, buen día. Precisamente por ahí va la pregunta, porque precisamente el árbitro como tal, pues esa es la figura que debe tener. Ahora sí que no ser protagonista, pero a la vez, ¿cómo hacerle precisamente para que también la ciudadanía esté consciente de que, aunque no es el protagonista, pues es la autoridad competente para que los resultados pues sean los que tengan la mayor certeza? A final de cuentas, lo más relevante que me parece que en estos temas tiene que ver con la certeza que tenga la ciudadanía de que el voto que mete ahí en la urna, ese voto se ha contado, ¿no? Sí, desde luego. Siguiendo la metáfora del fútbol, donde se juega mucho con los pies y a veces con la cabeza, en este juego de la democracia y del arbitraje democrático, pues es al revés. Hay que jugar mucho con la cabeza y contener las patadas, ¿no? En esa medida, pues sí, el árbitro solo debe actuar en el momento en que la jugada se sale de las reglas, marcar la falta y penalizarla. Hasta ahí, y se acabó la intervención. Toda la gritería del público, todos los corajes de los participantes, obviamente de los que fueron sancionados, etcétera, pues no son asunto del árbitro. Lo que le toca es marcar, penalizar y seguir el juego y hacer que fluya, porque finalmente de lo que se trata es de que haya un ganador y podamos volver a jugar en una siguiente ocasión. Oye, Jorge, y lo aparte, el INE configurado por consejeros muy protagonistas y por representantes de partidos más protagonistas. Entonces a veces te chutabas la conferencia de Lorenzo Córdoba, pero luego de la otra, y luego del otro, y luego el otro. Comentarios sobre los comentarios, híjole, ¿no? Y luego el representante del partido. Entonces, pues ya terminabas diciendo, oye, ¿y estos de qué están discutiendo? Pues de un partido, de una elección. ¿Cuál era el punto? ¿Y cómo va la elección? Tiene que ver conmigo. Pues creo que todos los partidos ya hasta se murieron, ya ni hay partidos, quién sabe qué anden discutiendo estos. No, yo estoy en otra dinámica, porque los actores políticos, pues hoy los ves en un partido y mañana en otro, y por eso uno no puede tomar posiciones en cuanto a eso. Además de ser el árbitro, uno tiene que entender cómo se juega ese juego y saber que simplemente las patadas que haya debajo de la mesa, pues ahí se quedan porque no son parte de la jugada en la que a ti te toca intervenir como árbitro. Aquí las faltas son de carácter más, pues más técnico, en el sentido de que afecten realmente a la capacidad de los ciudadanos de votar y de que se respete su voto. Voy a caer ahorita en lo que me decías que no querías meterme, de que algo que pueda decir y que luego digan que qué sé yo, pero la verdad es que a un ciudadano eso no le importa. Mira, la cuestión es cuánto realmente tú eres una persona que entra a un trabajo a trabajar y no cuánto entras para ganarte ahí un siguiente trabajo.
No sé si me explico. O sea, si tú Totalmente pones a un funcionario en un cargo público, pero él está pensando como funcionario, como político, en a dónde puede llegar después de eso, pues obviamente va a jugar sus fichas para ser notorio y ganarse la siguiente posición, no para desempeñar solamente la que está ahorita, sino para la que viene. Esa es la gran diferencia entre nombrar a un funcionario con trayectoria, con fama pública, etcétera, y nombrar a un ciudadano que entra a un trabajo a hacer lo que le toca hacer, independientemente de lo que pase después con lo que hizo allí. Las decisiones en las que uno pueda votar como ciudadano de a pie en un consejo general no te comprometen más allá de haber cumplido tu trabajo. Si tú eres un funcionario y llegas al puesto, independientemente de que tengas que servirle o no a quien te haya ayudado a llegar, si fuera el caso, lo que tú te estás pensando es, bueno, ¿y luego de esto qué sigue? A mí, como Jorge Valladares, lo que me importa es hacer un papel que mis hijas en la mesa me dicen, oye papá, y si tú llegaras harías esto y harías el otro, y yo puedo platicar libre y sanamente con ellas de mis compromisos, y ellas dicen, sí, te creo porque te conozco, y no estamos hablando de un siguiente trabajo de los próximos años o de una carrera política. Ya lo dije. Oye, bien hecho. Oye, Jorge, fíjate que yo tengo, híjole, si yo tuviera tiempo de hablarle a los del INE, dentro de ese mismo protagonismo exacerbado que tienen todos, y que yo espero que al llegar tú, porque vas a llegar, lo hagas un poquito más ciudadano, menos. Mira, te voy a poner un ejemplo porque a nosotros nos toca, nosotros tenemos 43 años, fíjate bien, 43 años dándole seguimiento a las campañas políticas, 43 años, 43, nomás para que te vayas para atrás. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, no había ni credenciales de elector. Sí, te entiendo. No era portillo. Entonces, no nos toman el pelo. Yo considero, ¿verdad, Benjamín?, que no nos toman el pelo. Como que sí no la sabemos, de todas en los procesos electorales. Y hemos visto todo. Hemos visto desde el nacimiento del ratón loco, que fue un término ubicado en la comarca lagunera en el proceso del 88, y lo inventó Toño Jaques, después director adjunto de procesos, ¿sabes? El ratón loco que era traerte de una casilla a otra, la verdad nunca funcionó como tal. Yeah. El carrusel, todo no lo sabíamos. Pero ahorita llegamos a algo que a mí me da mucha risa, te lo paso, tocayo. La unidad de fiscalización del INE, sí, que son chavos que tienen que ser protagonistas, porque en la vida lo peor es pasar desapercibido, están de la siguiente manera. Ahí te lo voy a decir porque fue real. En un meeting de X partido, porque pues el partido es lo de menos, contaron las botellitas de agua que dieron. Okay. Entonces se pasaron por 2 botellitas de agua. Y aparte no dijeron que habían 450 sillas. Nomás reportaron 400. Entonces 50 sillas de más y 2 botellitas de agua hicieron un desmadre. A ver, espérame, no hay sentido común. A lo mejor las botellitas de agua las compró un participante del meeting en el camino al meeting. Igual la botellita ni siquiera se la dieron en el meeting. A lo mejor un vecino sacó su silla y la puso. O sea, ¿por qué hemos llegado a tantas pendejadas, tocayo? En español. O sea, ¿por qué? Por lo que te decía, amigo, la institucionalización, o sea, uno se cree las reglas iniciales con las que nace un organismo y a partir de ahí se le va olvidando como funcionario en la rutina y en los mecanismos para crecer en el puesto. Se te olvida que la realidad era la razón de ser de que tú crearas una institución y te dieran un trabajo. Entonces, te olvidas de eso y empiezas a hacer reglas y reglas de las reglas y reglas para afinar las reglas y reglas para corregir cuando se falló en las reglas y haces unos manuales interminables y unos procedimientos tan intrincados, tan complejos, tan locos,
que acabas usando el tiempo de la institución y justificando tu trabajo en informes y reportes de cosas que realmente ya dejaron de estar en contacto con la realidad. Y lo que tenemos que hacer permanentemente para nuestras instituciones, en particular con las ciudadanas, es mantener esa retroalimentación con la realidad, que no es otra cosa más que estar interactuando y dejando hablar a la gente para volver a lo que estábamos cuidando de origen. Por eso el IFE pareció muy fuerte cuando nació y de repente empezó a entrar en dinámicas que podríamos cuestionar con mayor detalle si nos metemos a ver qué tan complicado y la razón por la cual contaron esas botellitas y esas sillas extras. Hay una razón, te podrían defender que tenían toda la razón de hacerlo, pero la pregunta es, ¿a quién demonios le importa hoy eso cuando hay otros tantos problemas de la realidad que sí afectan a la ciudadanía, que no están siendo atendidos por estar cumpliendo reglas? Sí, y sobre todo, fíjate que yo tuve en una ocasión, hay que ir al TRIFE a explicar el tema de la pauta de las redes sociales, porque un magistrado no entendía que en aquel entonces, estoy hablando del 2016, un tercero podía pautar la página de cualquiera. Es decir, yo agarraba la publicación de un candidato de X partido, me gustaba y la pautaba. Y entonces le cargaban el costo de la pauta, de la inversión, al candidato, cuando el candidato nunca fue, pues ni siquiera había sido enterado de que una persona había pautado a su favor. Entonces yo llegué, porque la impugnación estaba muy fuerte, entonces yo llego y en aquel entonces agarré la cuenta del magistrado ponente que decía que eso era ilegal, que porque había más reproducciones que seguidores. Ese era su argumento. Uh-huh. Esta publicación de este candidato tiene más reproducciones que seguidores. Está bien. Entonces me invitaron a platicar con ellos, voy, pero yo 2 días antes agarré la página del magistrado y le pauté. Entonces una intervención de él tenía más reproducciones que seguidores. Claro. Entonces cuando estoy ahí ante él, dijo él, es que eso no puede ser. Le dije, a ver, magistrado, esta publicación suya, tiene más reproducciones que seguidores. No puede ser. Sí, alguien le metió dinero. No, ¿cómo? A alguien, usted le metió dinero. No, dije, no se preocupe, se lo metí yo. Claro. Pero ya se dio cuenta lo vulnerable que es el candidato. O sea, ¿por qué lo está castigando por algo que él no hizo? Porque usted no sabe de redes sociales. Exacto. Hay tantas realidades simultáneas entre la gente, recursos, formas de relación, conexiones, motivos para hacer las cosas, entre ellas votar, que si no estás concentrado en conocer a la gente, en entender sus intereses, la institución se empieza a aislar y a hacer cosas totalmente fuera de contexto porque ya perdió el piso, porque está cuidando sus reglas y no está cuidando a la gente. Y fíjate, a partir de esa elección, que fue en el 17, ya me acordé bien, acuérdate, Benjamín, que Meta prohibió las pautas de terceros. Y Meta tiene una gran, pero profunda relación con el INE, donde están triangulando los recursos, lo cual me parece fantástico, me parece muy bien, que ya hasta que se pusieron de acuerdo. Pero, híjole, hay tantas cosas que hacer adentro del INE que por favor ya llega, nos urge que llegues. Oye, una pregunta, ¿Benjamín es un amigo imaginario o sí está ahí? Ahí está, pero está serie, como me vio que agarré, oye, vio que... Es esto, cuando uno habla de algo y realmente estamos en tu tema, no en el mío, porque yo vengo aquí realmente como alguien que pues por razones propias, familiares, etcétera, dice, esto tiene que cambiar, esto puede ser de otro modo y creo saber cómo hacerle. Pero lo que importa no es el que llegue al puesto, sino la gente a la cual va a servir. Entonces, si tú ves todos esos problemas y detalles, es sobre lo que el INE tendría que hacer algo, no sobre las ideas que traiga Jorge Valladares, sino sobre los que la gente que ha vivido y le interesan los procesos puede retroalimentar que deben cambiar. Y Benjamín está muy metido en los procesos sociales. A él le gusta mucho el tema de que la sociedad sea la que maneje esto, ¿verdad, Benja? Pregúntame, Benjamín. Sí. Digo, oye, a final de cuentas, pues para eso está. Ahora, ¿cuál es el proceso? Ya ahorita decías, pasaron ciertos filtros.
¿Qué viene contigo en este momento? Mira, hay mucho comentario, como siempre, ¿no? Esto no es novedoso. Cada vez que hay elección de lo que sea, nombramiento de lo que sea, se dice que es un juego político y pues lo es. Finalmente también lo es. A veces solo lo es, pero generalmente tiene que tener ese componente, ¿no? Entonces, las etapas donde uno podía objetivamente presentar sus credenciales, presentar un examen, demostrar su conocimiento, ya concluyeron y es lo que nos dio como resultado que 100 personas estemos en este punto. Lo que viene ahorita es una valoración, digamos, más a criterio de los 5 integrantes del comité, que van a oírnos 12 minutos con lo que uno pueda decirles en 12 minutos ante sus preguntas y con eso van a tomar una decisión para elegir 3 quintetas, que ha sido la dinámica que han seguido en varios casos, y de esas 5 personas que elijan en cada una de ellas va a ser votada por el Congreso. Es decir, el trabajo del comité termina cuando entregue esas 3 quintetas de las 100 personas, elija 15, las formen en esas quintetas y las entrega al Congreso, y el Congreso decide quién de cada una de los grupos de 5 acaba siendo nombrado para ocupar uno de los 3 cargos, ¿no? Si acaso ocurriera que ese es realmente pues ahora sí que el espacio que queda para alguien que no está en el juego político, si acaso sucediera que los partidos no se pongan de acuerdo en a quién nombrar dentro de esas quintetas, procedería una insaculación, que suena horrible, pero asumiendo que de las 5 personas que pongan en cada grupo, todas tienen la capacidad, que es lo que debe ser, pues cualquiera de ellas podría ser y ya no sería una decisión netamente política esa última que se tome. Entonces ahí es donde cualquiera de las 5 que queden podría ser rifada si no se pusieran de acuerdo los partidos en un consenso para elegir y nombrar. Y si acaso no lo hicieran, también queda que la Corte, el tribunal debe hacer esa insaculación si no la cumplieran los diputados, pero seguramente la van a hacer. Tiempos, mi estimado Jorge. ¿Cuándo va a ser esto? Pues fíjate que es una de las críticas reales que se le hace al proceso, ¿no? Todo fue muy rápido. Estamos hablando de que empezamos con esto hace menos de 10 días y termina en el día 22, donde ya se debe nombrar a quien vaya a quedar. Entonces, realmente estas entrevistas ocurren entre hoy, mañana y pasado. Para el fin de semana ya se presentan las quintetas al Congreso y ellos ponen fecha para hacer la votación, pero no puede pasar el 22. Entonces tú ahorita ya estás en México. No, de hecho, esa es una crítica personal. Como muchas cosas, los procesos, y sé que ustedes me van a entender, los procesos se hacen centralizados. Es decir, aquí va esto, mañana te presentas a tal cosa y traes esto y traes aquello, no importa dónde vivas. Entonces yo, pues aquí mandándoles un saludo desde la hermana República de Yucatán, ante la noticia de que sí quedé entre estas 100 personas, pues tengo que correr a conseguir un vuelo a la hora precisa para llegar a la entrevista y regresar, porque pues ellos asumen que todo el mundo puede hacer lo que digan de un día para otro. Y pues ni modo, son los tiempos que marcan y hay que jugar con eso, ¿no? Mi estimado tocayo, te agradecemos mucho y te pedimos que no perdamos el contacto y que nos sigas diciendo cómo vas, sea el resultado que sea. La verdad, en lo personal, deseamos que llegue gente más pegada a la ciudadanía que a los partidos, en este caso tú. Entonces deseamos que te vaya muy bien, pero aquí estamos a la orden. Cualquier noticia que traigas, ya sabes, Lolo nos la das a conocer. Con todo gusto. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias, Benjamín. Y realmente parte de lo mágico de esto es lo que acaba de ocurrir. O sea, ustedes son personas que sí tienen un interés, una postura, un conocimiento acerca de lo que pasa, que no es coyuntural, no es porque ahorita esté el asunto de nombrar en el INE, sino es porque de larga data, de toda su vida, ustedes tienen entre sus intereses, que serán muchos seguramente, este tema, por lo cual te digo, aquí andamos, pase lo que pase en este proceso. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Jorge? ¿Qué edad tienes? 58 años. 58. Mira, tienes 58 menos 42. Tú tenías 16 años y nosotros ya andábamos cubriendo las elecciones. Es correcto. Imagínate. Es correcto. O sea, no votabas y nosotros ya nos andaban correteando. A mí ya me andaban correteando porque en aquel entonces a los que cubríamos las elecciones nos correteaban. Sí. Entonces, pues
claro que nos apasiona el tema. Jorge Valladares, gracias, muy amable por la entrevista y por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los amigos de Durango y de Coahuila. Gracias, muy amable. Rola, corte y continuamos.